Primero que nada, vamos a hacer un descargo de responsabilidad, ¿sí? Siempre llevar presente ello, ¿sí? Que esto no es asesoramiento financiero, es contenido netamente educativo, ¿eh? Las decisiones las tomamos responsablemente cada uno de nosotros, ¿sí? Bien. Dicho eso, vamos la clase anterior fue sobre mapeo de la estructura, pues bueno, ya entiendes lo del choch, el boss. Ahora vamos a entender los tipos de entradas y dentro de ellos tenemos la entrada de riesgo y la entrada de confirmación. Y en esta ocasión estamos haciéndolo si el intensivo completo es en índices sintéticos. Por lo tanto, estamos en el Volatility 10, también es posible hacerlo en el crash, en el boom, etcétera. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Los tipos de entrada, ¿cierto? ¿Cómo es eso de los tipos de entradas? Pues bien, aquí tú ya entiendes todo. Tienes el mapeo estructural, el sweep, ¿cierto? El choch, tienes el alto máximo válido que saca liquidez y rompe estructura, etcétera, etcétera. Voy a borrar esto de aquí. Tienes también el punto mínimo válido, que es un order más un imbalance, ¿sí? También tienes el barrido de liquidez, el choch, el boss. Tienes una estructura completamente alcista, un rango alcista. A su vez, el rango alcista que inició aquí cerró acá cuando sacó liquidez y generó el cambio de carácter. Ahora, cuando el precio genera el cambio de carácter, nos va a dejar ¿qué cosa? Un order block más un imbalance. Esto de aquí, este order block, este de aquí. ¿Por qué ese de ahí? Ojo, ¿por qué esa vela de ahí es un order block? Pues en el video anterior aprendiste sobre el imbalance y la pregunta es, claro, fíjate, ¿no? Tú marcarías quizá la vela la roja, la negra, no sabrías cuál marcar. Como ya aprendiste el imbalance, tú dices, no, pues aquí está qué cosa, lo que me acaba de enseñar el cirujano o lo vi en algún video, etcétera, etcétera. El hecho es que reconozco el imbalance y es ese espacio entre esas mechas. ¿Y qué hizo? Subió al imbalance, fíjate. Por una parte, se pudo haber aprovechado las compras y por otra parte las ventas, en el caso de los rangos. Ahora, si bien es cierto, se pudo haber aprovechado las compras y las ventas, hay dos tipos o dos formas de tomar la orden ahí cuando el precio llega. Híjole, a ver, ¿lo veo muy grande o lo veo muy pequeño? No sé. Bien, ¿qué es entonces lo que yo hago? Cuando tú ya tienes este punto para compras y este punto para ventas, lo voy a explicar de forma teórica y luego vengo a mostrarte ahí, ¿sí? Em, Tienes una estructura alcista, ¿verdad? Perfecto. Tienes un punto extremo por acá y tienes un punto decisional, ¿sí? Una vez que tú tienes esos puntos, pues esto es un orden ¿de qué temporalidad? De 15 minutos. La estructura es alcista en 15 minutos, ¿verdad? Y también la estructura ha dado un cambio de carácter, también lo identificas como una estructura bajista cuando ya el precio aquí, vamos a hacerlo completo, cuando ya el precio genera el patrón de comportamiento, esto, ya tienes la estructura bajista. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace para tomar una orden? Pues, en primera instancia, si ya te viste la clase de orden o más imbalance, ahí vimos que cuál es el objetivo de marcar un orden o por qué lo marcamos. Pues es para tener un precio de entrada, un precio de stop loss y un precio de salida, un precio de TP. El orden lo que en sí es para el precio de entrada y el precio de stop loss o el margen de pérdida. Perfecto. En su momento tú aprendiste hasta ahí y esa es la entrada de riesgo. Que claro, eso es lo que dice Smartmoney. Ya te voy a enseñar un poquito más allá de Smartmoney. Ojo, ahí. Tienes ese punto probable y este punto probable. En su momento la orden se hubiese ejecutado así y el stop loss, claro, si tú te puedes dar cuenta, es un stop loss bastante amplio en el orden de M15, que no sería lo mismo que tomar una orden en el orden, por ejemplo, aquí de M1, que es un stop loss bastante pequeño. Es muy diferente tomar una orden así con ese stop loss a tomarlo así. Menos riesgo, más riesgo. Perfecto. Entonces, la entrada de riesgo es esta. Ahí, tal como está. Vamos a ponerlo aquí, entrada de riesgo. Ujú. Entrada de riesgo. Ahora la de confirmación tiene el siguiente detalle. Si esta es la estructura de 15 minutos, nos vamos a este punto. Cuando el precio llega aquí, nos cambiamos de temporalidad. Estamos en 15 minutos cuando el precio llega aquí. Una vez que llega, nos bajamos a una temporalidad de un minuto. Y buscamos qué cosa. En un minuto tú vas a buscar el siguiente comportamiento. El mismo criterio de M15. ¿Qué cosa?
Ojo, un detalle aquí muy importante, más allá del Smart Money. Este punto era probable. Tú tienes en cuenta de que el precio podría reaccionar. ¿En dónde? ¿Cuáles son las zonas sensibles de un order block? ¿Cuáles son las zonas sensibles de un order block? El Open y el Open cincuenta y por el ciento, profe. 50. El Exacto. Open, Ya, hasta ahí no. 50%. Hasta ahí nomás, gracias. Entonces, el precio podría reaccionar aquí al inicio e irse al alza. Podría reaccionar aquí al 50 e irse al alza. Hay dos probabilidades. Ahora, cuando tú te bajas a una temporalidad de un minuto, lo que tú vas a observar es lo siguiente, que el precio viene con una estructura bajista de esta forma, tan, 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 tan. Y cuando llegue aquí, el precio genera el cambio de carácter. En un minuto, el precio genera el barrido de los compradores prematuros, digámoslo así, y stop lossea también a los vendedores. Saca compradores y vendedores, sweep y choch. Y una vez que el precio hace eso, tú tienes aquí el order block en un minuto probable para las compras. Y entonces, la primera orden era esta. La segunda es aquí con un stop loss menos, digámoslo así, más, un stop loss corto, ¿no? Un stop loss más, más corto, valga la redundancia, no sé cómo más decirlo. ¿Entiendes la entrada de confirmación? La diferencia, entrada de riesgo y la entrada de confirmación. ¿Sí lo entienden o no? Hasta ahí. No, poquito, ¿Entendido? ¿no le puede repetir la última parte de la confirmación, Master? Como la última parte de la confirmación. Sí, o sea, por ejemplo, Escúchame, tienes que irte, para no hacerlo largo al video, tienes que irte a la clase de rangos, ¿sí? Que está es el primer video, y ahí yo les explico que el precio saca liquidez, genera el cambio de carácter. Ese mismo detalle lo vienes y lo haces en un minuto, ¿ya? Para no hacerlo más largo. Es decir, aquí, gracias. sí, sí, mira aquí, el precio llega, toca el order block, saca a los compradores, saca a los vendedores, hace sweep o saca liquidez y genera el choch. ¿Lo entiendes? ¿Ya lo Sí, entiendes? sí, ¿Ya? ¿Y de ahí qué se sí. espera? ¿Qué se espera desde ese entonces? Que el precio de ahí genere un retroceso, reaccione a este punto y ¡pum! ¿Ya? Ojo, que si tú aprendiste ya el tema de rangos, si estás aquí ni recién llegas, no me vas a entender, pues ya no es culpa. Tendrías que vértelo todas las clases que les voy a subir ahí en YouTube. Bien, o que bueno, si estás viendo el video ya aquí en YouTube, entonces tienes que verte las clases de los videos anteriores, o sea, irte ordenado, no vas a venirte aquí un solo a venirte a ver aquí, mírate todo el video, el intensivo completo para que lo entiendas. Es decir, que esto, si yo te digo aquí que este comportamiento es el mismo que teníamos, el tema de rangos, si tú ya te viste esa clase, ya lo entiendes. Si no te viste, estás en un grande lío. Bien, este mismo comportamiento lo buscas aquí en un minuto. Es decir, si aquí el precio stop loseas así, pum, pues bueno, entonces no operaste esa compra, esperas acá. Ese es el detalle de la confirmación. Pregunto, ¿está clara la confirmación hasta ahí? ¿Sí está Sí, claro? profe. ¿Sí está claro o no? Sí, Claro, sí, profe. clarísimo. Ya, ojo, ojo, un pequeño detalle. La misma estructura de M15 buscas en M1. Quiere decir que tú en un minuto debes esperar que el precio genere un bajo como liquidez previa. ¿Sí me explico? Es decir, que aquí, por ejemplo, si el precio cae aquí así, no lo ejecutas la orden. ¿Qué necesitas esperar? Debes esperar que el precio te deje un bajo previo, es decir, este bajo, como, digámoslo así, como amague, no sé cómo más decirlo, como una trampa, como que ese bajo, después el precio, ¿qué va a hacer? Va a venir, estoplosear a estos compradores y de ahí recién se alimenta de este bajo y respeta el bajo donde generó el cambio de carácter y de ahí se va al alza. Es decir, que aquí se activa tu orden. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ojo, ese detalle en cuanto a la entrada de confirmación. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí, sí. Bien, ahí está todo la entrada de riesgo y de confirmación. Ah, obviamente esto es entrada de confirmación. Ok, listo. Ahora vamos a la parte práctica, ¿sí? Ojo, ojo, no van a decirme, profe, es que yo solo vi en compras. ¿Y qué es esto? Lo mismo. ¿Sí o no? ¿Lo entienden o no? ¿Lo entienden o no? Sí. Ya, Sí, sí. listo, lo mismo. Ya, yo te lo Sí. explico en compras, pues tú le bien, aunque sea Es lo volver. mismo, pero yo lo sentí.
Voltea la computadora y ya lo tienes, ¿ya? Ayúdame con los micrófonos los demás. Ah, perfecto, eso. Bien, seguimos. Híjole, que sí les puse para que solo... Claro, razón, pues no vaya a ser que esté aquí el sufridor este. Se va a ver un sufridor que entra, déjeme verlo. Debe entrar un sufridor por aquí. No, no está. Bueno, o no lo identifico con el mismo nombre. Bien, tenemos ya claro y entendido la forma en cómo se va a operar con la confirmación. Por lo tanto, cuando tú tenías esta zona marcada, vamos a ver en menores temporalidades qué debías hacer y qué es lo que te pasó. Y qué es lo que pasó aquí y qué es lo que, bueno, qué es lo que debías hacer y qué es lo que pasó. Entonces, cuando el precio cayó, llegó a este bajo, teníamos que bajarnos a un minuto y vamos a ver qué hizo el precio ahí y a ver si tomaste o no la orden en cuanto a la entrada de confirmación. Y vamos a ver cuando sube, también vamos a ver qué pasó aquí y qué debía haber esperado para tomar la venta o tomar la compra, ¿sí? Voy a bajarme entonces a una temporalidad de un minuto. Híjole, quizás se guarde, estoy en el B10, vamos a guardarlo mejor. Ujú. Ya, voy a recargarlo. Quizás se guarde, si no estamos jodidos. B10. Uf, bastante pesado todo el intensivo. A ver, B10. Hijo de su máquina, capaz que no se guardó. Ah, no, sí se guardó. ¿Ya? Entonces, teníamos este punto mínimo y este punto máximo. Vamos a ver qué es lo que se identificó para operar y a ver cómo lo tomaste o no lo tomaste, ¿sí? Bien, 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 bien. Una vez que el precio llega aquí, debe generar, ¿qué cosa? El barrido de los compradores, ahí está, si hay, ¿verdad? Los barre a los compradores previos, o a los prematuros, o a los que se alocaron comprando, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué también genera? Este alto, bueno, en el tema de rangos ya no voy a repetir, el tema de rangos ya debiste haber aprendido esto, así es que vienes y aquí lo haces así de facilito, ya no tengo por qué estarte explicando, ¿sí? Esto ya lo vimos antes. Si tú no lo viste, tienes que repetirlo el video, o, bueno, irte a los videos anteriores. Sweep Choch, perfecto. ¿Qué más marcas? Estos bajos, ¿sí? Como liquidez previa, ¿sí? Son liquidez previa, por acá liquidez previa. También dentro de Smart Money, en la estructura de un minuto, tengo un alto como ventas que nos deja un punto, ¿qué cosa? Como compras. Y bueno, aquí me deja de que el precio cierto vino, ya voy a enseñarles sobre el flujo de órdenes. Aquí tengo un bajo probable. Este bajo no es operable. Ahorita que ya dejo este mínimo, ya es operable. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa tiene? Tengo liquidez previa, punto probable, y el extremo que está por acá, orden más sin balance, punto probable. Perfecto. Tengo todos los criterios en Smart Money para ejecutar las compras. Ahora, claro, ojo que la entrada de riesgo aquí ya se activó. Ya debes estar dentro con un stop loss grande. La entrada de confirmación, tú esperaste que genere todo esto y no entraste. Ahora, en este punto máximo para las ventas, buscas también lo mismo, solo que a la inversa. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? El precio genera un barrido de liquidez, un sweepcito, un sweep, barrer, un SW, ¿ya? Y el punto mínimo, un cambio de carácter, un choch, un CH, choch. Belleza. El precio empezó a caer, ¿verdad? En este punto compras, stop losseo. Y en este alto, ojo, fíjate, orden lo más sin balance, ventas. Voy a quitar esto de acá y una belleza, mira. Entonces el precio cae y fíjate, estos saltos son liquidez previa. Ya aprendiste sobre la liquidez, la clase anterior que fue, bueno, la penúltima creo era. No importa. Y si ya vienes viendo todos los videos, entonces ya entiendes la liquidez aquí, que esto es dinero pendiente o dinero previo, o por lo menos altos, de forma criolla, digámoslo así, altos donde el precio va, se alimenta de ellos y reacciona a un punto de interés arriba. Y entonces, ¿qué tienes? Ventas aquí con un stop loss ya no grande como el que tenías, porque fíjate, la orden de entrada de riesgo era aquí con un stop loss acá. Fíjate, son 6 pips y acá ¿cuántos? 1.4. Muy diferente operar con una confirmación. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de compras. Belleza. Entrada, ¿cómo se llama? Cumplida. Y la compra, fíjate, me dejó sacando y reaccionó ahí abajo.
Y también acá, stop loss, a pesar que mire, reacciona. Pregunto, ¿hay dudas sobre la entrada de riesgo y la entrada de confirmación? ¿Se entiende los dos tipos de entradas? Aquí, fíjate. Pregunto, ¿está entendido hasta ahí? Sí, profesor. Sí, ya. ¿Alguna duda respecto a la entrada de confirmación? ¿Alguna duda tal vez? ¿Todo claro? Claro. Si yo estuviera en lugar de ustedes, tuviera un montón de preguntas. Una de dudas que tuviera. Bueno, Profe, una pregunta. igual. Dime. Profe, una pregunta. Dime, ¿si me escuchas? Si te escucho yo, dime. Creo que no me escucha. Si es que tengo mala señal. ¿Qué esta clase queda grabada? ¿Está grabada en YouTube? No está grabada en YouTube, sino ¿La clase la tiene en YouTube? está grabada aquí ahorita, Es creo que. que tengo mala señal, bro. Sí, estoy ahorita grabándola Estoy por y una zona rural. ya. Bueno, esperen para silenciar, ya te escuché. A ver, la clase, pues bueno, primero la pregunta creo que está mal hecha. No está en YouTube porque la estoy dando ahorita. De que la vaya a subir, sí, esa es otra pregunta. Entonces, de que, profe, esa clase la va a subir a YouTube, sí. ¿Ya? Profe, Profe, buenas buena. tardes. Una pregunta. Buenas tardes. Dime. Por ejemplo, en la entrada de confirmación, en la parte baja, en el punto mínimo, ahí también se verifica también el imbalance. Sí, eso quería decir, ¿no? Obvio, pues es que ¿cómo? Siempre está el criterio de el orden lo más el imbalance. Jamás puedes, bueno, según Smart Money, no deberías operar un orden sin imbalance, a pesar que el precio sí llegue y sí reaccione. Yo sé lo que pasa ahí a futuro. Ya vamos a hablar sobre eso, sí. Bien, Ah, ya, ahí claro, le ahí pude. está. Que yo no lo marque, ojo, que yo no lo marque como imbalance es una cosa, pero de que ahí debes tener imbalance como criterio, es obvio que debe haber. ¿Sí? Tiene que estar el imbalance como criterio. Máster, una preguntita. Dime. En la parte baja donde acabo de subrayar el imbalance, o sea, se ve que, por ejemplo, más allá tenemos también como que, así como que sigue validándole a ese imbalance y ese order block y sigue reaccionando en ese punto más al futuro. Pues, como que es alguna regla, alguna norma para que se mantenga así o solamente, o qué criterio se maneja para entender eso. A ver, trata de resumir la pregunta porque no la entiendo. Sí, en la parte baja, donde usted le acaba de subrayar el imbalance más del OB, Aquí, ¿ya? en la parte de más adelante, sigue como que respondiendo en ese mismo OB y en ese mismo imbalance el precio. ¿Se Sí, debe a alguna situación, alguna razón específica? Tal vez. no. Para mí no, de ahí para Smart Money, sí. Ah, ya, ya. S- Sí, lo que pasa es que para Smart Money, verán, ya les voy a hablar. Espérenme para guardar esta imagen para poderlo. Profe, una pregunta. ¿Cuál? Profe, no sé si este, el precio siempre tiene que tocar sí o sí el order block o solamente puede tocar el imbalance y reaccionar. Hace las dos cosas. Hace las dos cosas, ¿eh? Bien. A veces se va en el imbalance, a veces se va en el order block. Verán, eso, bueno, a ver, hasta ahí todo claro en cuanto a la clase. Ya voy a hablarles más allá del Smart Money. A ver, bueno, todo claro. En el siguiente video vamos a ver, hasta ahí clarísimo, entrada de riesgo y entrada de confirmación. Ojo, dejo a conocimiento de que esto no solo se hace en M15 o no solo se hace con M1, podrías hacerlo con M3, con M5, es decir, podrías esperar el choch de M5 que está acá.
¿sí? Y de ahí esperar al extremo de M5, M3. Bueno, hay diversas combinaciones. Esto yo lo he hecho, por ejemplo, 15 y un minuto. Tú puedes hacerlo un order block de 4 horas con una temporalidad de 15 minutos. Podrías hacerlo con 2 horas con una temporalidad de 15 minutos, 1 hora, 15 minutos, o 15 minutos, o 1 minuto. Pues son varias combinaciones, ¿sí? Son varias temporalidades. Y tú debes, en tu setup, ¿sí? En tu plan de trading, debes acoplar, ¿cierto? Una sola temporalidad o bueno, puedes utilizar varias también, depende mucho de qué confirmaciones tú utilices. Puedes utilizar 4 horas, que 4 horas, 1 hora y 15 minutos se encuentren alineadas, que es poco probable. Puedes buscar que 4 horas, 1 hora se encuentren también alineadas, que es, bueno, en sí, puedes buscar varias confluencias o que las temporalidades se encuentren alineadas, ¿ya? Bien, eso en cuanto entonces termina la operativa en ese punto, entrada de riesgo y entrada de confirmación, claro y entendido, clarísimo, no hay por dónde perderse, no hay dónde que te pierdas. Hay dos formas de entrar en el mercado, por riesgo y por confirmación. Lo bueno, bien, ahí tienes la venta, una venta en TP, unas 2 compras en SL. Bien, déjeme parar el. Nos vemos en el siguiente video en el siguiente video vamos a hablar de, ¿cuál es el tema del siguiente video? Entrada de riesgo, el journal, diario de trading. Después el plan de trading y gestión de riesgo profesional. Ya vamos a ver esa parte que nos falta, ¿sí? Perfecto.